Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Garzón, yo soy filólogo en lenguas clásicas de la Universidad Nacional. Bienvenidos al módulo de asesoría virtual de inglés a la universidad. Hoy vamos a estar trabajando el área de lingüística. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver o cuál es la intención de este módulo del área de lingüística? Es, chicos, darles mayores herramientas para lo que es la parte del análisis de texto. También pues como tal un conocimiento de la lengua, una pequeña introducción a lo que es la lengua en sí, que son puntos que también se van a preguntar en el examen de la Universidad Nacional. Aconsejable en este momento, pues estamos en aislamiento, que estén haciendo los simulacros del DIPA. En la parte de análisis de texto les van a salir algunas preguntas muy relacionadas con lo que es el área de lingüística. La idea es que estemos trabajando a la par junto con estas herramientas virtuales también que entrega la universidad, pues estamos trabajando a la par para que la preparación para el examen sea más sólida. Entonces vamos a empezar mirando pues qué es lo que nos propone el libro, los componentes del libro. Entonces, bueno, tenemos acá este cuadro principio y nos habla, bueno, definamos lingüística. La lingüística será lo relativo a la lengua y nos habla del lenguaje. Entonces vamos a iniciar definiendo unos términos en particular. Entonces tenemos primero lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Entonces vamos a entender el lenguaje como una capacidad comunicativa. Una capacidad comunicativa. Nosotros, no solo los seres humanos, no solo los sapiens, contamos con lo que es una capacidad comunicativa. Muchos animales también la tienen una capacidad de comunicarse entre ellos. Es una capacidad innata de la gran mayoría de los seres vivos. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entonces en este momento con la segunda definición que estoy subrayando, que es la del concepto de lengua? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de los animales? El desarrollo de lenguas. Que nuestra capacidad comunicativa va más allá, está mucho más evolucionada y ha permitido el desarrollo de las lenguas. Las lenguas entonces las vamos a entender como sistemas comunicativos. Vamos a definir en este momento el término palabra no como una secuencia de letras, sino como una secuencia de sonidos. Entonces hablaríamos de un sistema sonoro, como tal, toda la relación que hay, entonces sistema que se forma a través de los sonidos ya producidos única y exclusivamente por el hombre, digamos, relacionados entre sí en un sistema para poder cumplir esa intención comunicativa, que es en últimas la función como tal de la lengua y lo que la función, o digámoslo así, la meta, la necesidad que para que nosotros a través de nuestra capacidad del lenguaje desarrollamos una lengua, que es nuestra capacidad comunicativa. Entonces les coloco acá en este caso sistema, la lengua como tal. Entonces vamos a hacer esta pequeña analogía. Todos los idiomas son lenguas, más todas las lenguas no son idiomas. Entonces vamos a ver la diferenciación. Los idiomas también son sistemas comunicativos. Todos los idiomas en sí son lenguas. Pero ¿cuál es la diferencia? Una lengua se convierte en idioma en el momento en el que es oficial en un país. Entonces, bueno, sería chévere que ustedes, parte de su trabajo autónomo, echen una miradita a la cantidad de idiomas que se hablan en Sudamérica, en Centroamérica, si realmente son única y exclusivamente el español, el inglés, el francés, en el caso de algunos países. Bueno, entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros hablamos 65 lenguas indígenas, o más bien se presentan dentro de nuestro territorio 65 lenguas indígenas sobrevivientes de la conquista. 2 lenguas creol, que es el concepto de lengua creol o lengua criolla, son las lenguas africanas que se desarrollan acá en América, mezcladas algunas con lenguas indígenas y con lenguas europeas. Y bueno, cuando ya un país la reconoce como oficial, por ejemplo, los dos grandes idiomas en Sudamérica, el español y el portugués. El español, lengua reconocida como oficial en gran parte de Sudamérica, lo convierte en idioma, y el portugués en Brasil, oficial de Brasil, por lo tanto se convierte en idioma. Entonces, un ejemplo, algo que les quería mostrar acá, que sería chévere que fuera parte de su trabajo autónomo, es en este caso muy interesante el mapa de las lenguas indígenas distribuidas a lo largo del territorio nacional.
La zona andina es la que, digamos así, fue la zona de mayor presencia tanto española como de las familias criollas por después de la independencia, y tenemos que es el lugar donde hay menor presencia de lenguas indígenas. Entonces pues acá dejo un mapa para que se contextualicen un poco, chicos. Estas imágenes las van a poder encontrar también en el aula virtual. Entonces, otra que quería mostrarles, acá por ejemplo, en este cuadro tenemos la cantidad de lenguas originarias, es decir, las lenguas indígenas habladas en América. Brasil, con 186 lenguas, pues se encuentra en primer lugar. Colombia se encuentra en el segundo lugar, tercer lugar, perdón, con 65 lenguas. Entonces, pues para que veamos que hay algo más allá de lo que es el español. Realmente tratamos de ver todo dentro de la lengua a partir del español. Bueno, continuamos entonces con estas definiciones. Por ahora, entonces ya tenemos la definición del lenguaje como una capacidad comunicativa, lengua como un sistema sonoro que se utiliza, que desarrollamos para poder utilizar esta capacidad comunicativa, idioma, la lengua que se convierte oficial en un país, y el habla. El habla es un fenómeno comunicativo, un fenómeno que se va a dar cuando hay una conversación, cuando se hace uso de la lengua a través de esa capacidad del lenguaje, y como nos comunicamos entre nosotros. En ese momento hay un fenómeno comunicativo y ese fenómeno se conoce como fenómeno de habla. Por otro lado tenemos el dialecto. Entonces un ejemplo particular, Colombia es uno de los países con mayores variantes dialectales, también pues por el territorio. Colombia es un país no muy grande, pero tampoco es un país pequeño como lo es por ejemplo Ecuador. Entonces el dialecto es el desarrollo particular de ese sistema, es decir, el desarrollo particular de una lengua en un lugar determinado. Por ejemplo, acá en Colombia partimos, vamos a la costa. El español que se habla en la costa, en algunas regiones de la costa, difiere bastante del español que hablamos acá en el altiplano cundiboyacense. Sigue siendo español, y ahí hablaríamos de una variante dialectal. Y el argot, términos particulares que se utilizan en una región determinada o términos que aparecen en cierta región en cierto dialecto. Entonces, una de las tareas que vamos a trabajar acá en este momento es la búsqueda de términos. Búsqueda de términos, de esos términos propios del argot. Listo, chicos, los que no son de Bogotá, espero mayor aporte en esta parte. Podrán traernos a nosotros pues una gran cantidad de términos que corresponden a lo que es el argot. Variantes de significado, palabras que en un lugar significan una cosa, en otro lugar significan otra. En el caso, por ejemplo, en el caso del español, vamos a poner un ejemplo acá. Para el español de Colombia, la palabra regalar, que en algunos contextos va a ser equivalente a la palabra vender, y este significado no lo va a tener en todos los países hablantes de español. Países hablantes de español como en Sudamérica, en algunos otros países donde este concepto de regalar no va a tener la misma connotación de vender. Nosotros pedimos en una panadería, en una tienda, pedimos cualquier artículo, me regala un pan, me regala una gaseosa, y en el fondo sabemos que el significado que trae dentro de sí es vender. Bueno, chicos, entonces ya definidos estos términos, vamos a explicar un poco este cuadro, ¿sí? Bueno, como lo que nosotros estamos haciendo acá es un estudio, un paso a grandes rasgos de la lengua, la intención como tal es que ustedes son hablantes nativos del español, por ende todo esto de lo que nosotros estamos hablando acá, de lo que yo les estoy hablando más bien, lo sabe su cerebro en el subconsciente, en el inconsciente. La idea es traerlo al consciente. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a ser conscientes en todos los momentos, en todos los entornos comunicativos en los que ustedes van a estar. Cuando hablan con su familia, cuando están hablando por internet, que en todos esos momentos, o cuando están leyendo principal, ¿no? Porque ustedes saben que el examen de la Nacho es un examen de comprensión de lectura, y si ustedes no leen, no desarrollan la habilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? En
vamos lo que vamos a identificar. Para que haya una relación comunicativa es importante y es indispensable que exista una relación entre un emisor y un receptor. Entonces acá tenemos, pero ¿qué es lo que le tenemos que nosotros o qué es lo que queremos que del emisor llegue al receptor? Lo que queremos que llegue es el mensaje, ¿sí? Es un mensaje, esa es la intención comunicativa, una señal. Entonces, ese mensaje puede ser transmitido a través de un código. En ese caso hablaríamos de un código que puede ser, ojo con esto chicos, que puede ser un código lingüístico. Cuando hablamos de código lingüístico hablamos particularmente de palabras. O puede ser un código no lingüístico, que puede ser algún tipo de gesto, algún tipo de seña. Entonces, por ejemplo, y es transmitido, ese código, ese mensaje, se utiliza un código para transmitirse y ese código se transmite a través de un canal. Ese canal puede ser oral, escrito o pragmático. Entonces, canal oral, pues palabra oral, en el momento en el que hay una conversación como tal, el sonido en la palabra. Canal escrito, cuando esa palabra es llevada a lo gráfico. Y entonces en ese momento hablamos de un canal escrito y un canal pragmático, que se centra un poco con los códigos no lingüísticos. Y es el momento. ¿Sí? Por ejemplo, una señal, un símbolo de pare, por ejemplo. Nosotros vemos acá un poco. Acá tenemos una señal de tránsito, una señal de pare, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos acá una señal de pare. En este caso, esto, ¿sí? Lo podemos ver. Estamos transmitiendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar a nosotros este pare? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, detengan. Ese es el mensaje, deténgase ahí en ese momento. Utilizamos un código que en este caso será código lingüístico, código no lingüístico. En este caso tendremos como tal un código no lingüístico mezclado y un código lingüístico. Tenemos el código lingüístico que sería la palabra pare dentro del código no lingüístico que lleva un poco más de significado. Por ejemplo, otra señal de tránsito que nos sirva, por ejemplo, que sea completamente no lingüística. Está. ¿Qué información nos trae? Iremos a la derecha, ¿cierto? Y no estamos utilizando como tal una palabra, entonces hablaríamos de un código no lingüístico. ¿Y qué canal estamos utilizando? Estamos utilizando un canal oral, un canal escrito. Estamos utilizando en este caso un canal escrito. Vamos a utilizar un canal pragmático, por ejemplo. ¿Qué señales? Por ejemplo. Bueno, yo creo que en ese caso el más común es la pistola. Nosotros hacemos pistola, es decir, este símbolo que puede ser significado, que tiene un significado como tal, tiene un significado, ¿sí? Es un código no lingüístico y se transmite a través de un canal pragmático, que no es ni escrito ni es oral, y es un canal que se presenta en el justo momento. Y tengamos en cuenta algo, el contexto. El contexto es el que nos va a permitir a nosotros resignificar una palabra. ¿Listo? Por ejemplo, ¿por qué ese contexto? ¿Por qué menciona el contexto? Porque el contexto nos puede resignificar una palabra. Entonces, por ejemplo, miremos acá, la palabra perro. ¿Qué significado tiene la palabra perro? Tenemos el significado de animal. El perro es un animal de 4 patas, es un mamífero, pero en el contexto, cuando la chica le dice al novio que es un perro, entonces ¿qué tenemos? Una resignificación, una palabra resignificada. En este caso ya empieza a partir como un griego. Está en un partido de fútbol o lo que sea, un deportista que hace una jugada muy chévere, entonces decimos, uy, ese man es un perro. Entonces ahí en ese que tenemos que es una persona que tiene muchas habilidades, ¿cierto? Una persona con muchas habilidades. Y todo momento esta palabra se va a resignificar a través de un contexto. Este código lingüístico. Por ejemplo, en el caso de un código pragmático, la pistola, dependiendo del contexto en el que nosotros la hagamos, va a traer consigo un significado. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos acá revisando nuestro libro. Entonces,
Tengamos en cuenta que, acá les voy a dejar otra tarea, y es que ustedes me lean sobre las funciones del lenguaje, perdón, las habilidades del lenguaje. Las funciones del lenguaje sí las vamos a mencionar acá, sobre las habilidades del lenguaje. Las habilidades del lenguaje son 4, se desarrollan de a 2 grupos y se desarrollan a la par. Las primeras que se desarrollan son las habilidades de habla y escucha, que las desarrollamos, digamos, en nuestra primera infancia. Posteriormente, ya a través de la escuela, desarrollamos las otras 2 habilidades, que son la escritura y la lectura. Entonces, el desarrollo de estas habilidades pues tiene como intención pues que podamos cumplir unas funciones, que la lengua pueda cumplir unas funciones. Entonces, acá tenemos en la función referencial, nos dice conocer el contexto para transmitir información veraz y objetiva. Tiene que haber presente un contexto. Entonces decimos Bogotá, la capital. En este caso nuestro ejemplo se parece a Bogotá, capital de Colombia. Todos somos de Colombia, todos entendemos ese contexto. Podemos referenciar algo teniendo en cuenta el contexto. Entonces yo simplemente les digo a ustedes Bogotá, la capital. Ya por ende entendemos que es la capital de Colombia. Les digo solamente Bogotá y ustedes entienden que es capital de Colombia, porque hay un contexto. Si el contexto cambia, por ende también el significado o el mensaje que podemos dar o la referencia en este caso también va a variar. Entonces, si yo estoy en otro país y hablo de la capital, dentro de ese contexto ya no va a ser Bogotá. ¿Listo? Clara esta parte, chicos. Función expresiva, entonces me permite expresar emociones, pero ojo, nosotros dependemos también de los códigos no lingüísticos para poder transmitir esas emociones. Entonces nosotros tenemos expresiones, risas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, alguien nos dice algo que nos quiere ofender y yo le digo, me siento mal por eso. ¿Realmente ese es el significado? ¿Realmente me siento mal? Si yo les digo a ustedes, muchachos, me siento mal y me toco el estómago, ustedes entienden que me siento mal físicamente. Y yo, por ejemplo, llego y estoy triste, llorando y les digo, muchachos, me siento muy mal. Ustedes ya entienden que es algo emocional, pero ¿cómo se logra entender? ¿Será que realmente el mensaje se logra transmitir completamente solo con esta secuencia sonora, solo con esta, digámoslo, con esta oración? No se logra expresar completamente. Se necesita de unas funciones pragmáticas y en cierta medida unos códigos no lingüísticos que van a acompañar a la palabra como tal para terminar de significarla. ¿Listo? Entonces acá nos dicen la función apelativa, es un llamamiento esperando una respuesta. La función de hecho, que le permite dar una fluidez a la conversación, que permite mantener una linealidad y que esté activa la conversación. La función metalingüística, bueno, esto se los explico claramente como lo que yo estoy tratando de hacer. La función metalingüística acá nos dice hablar de la lengua por medio de la misma. Entonces, en el momento en el que yo les estoy hablando de lengua, de lenguaje, de código y todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, estaría haciendo uso de una función metalingüística. La función estética, que se trabaja más en lo que es poesía, en lo que es verso, pero es una función muy importante, es la que permite también cambiar la sonoridad, adornar como tal el lenguaje. Entonces, por ejemplo, modificar el lenguaje para que se transmita poéticamente. El ejemplo que tenemos acá, la mar. Les voy a poner otro ejemplo. Uno de mis autores favoritos, que no es autor, pues la historia lo ha llamado autor, que es Homero. Entonces, por ejemplo, el término amanecer. Les digo a ustedes, comienza a amanecer. Suena bien, sí, ustedes entienden el mensaje, pero ¿qué tal si yo les digo, al estilo de Homero, les digo, despunta el alba de rosáceos dedos? Voy a escribir de rosáceos dedos, despunta el alba de rosáceos dedos. Entonces, estoy adornando el lenguaje. ¿Qué quiero decir acá? Al amanecer, despunta el alba de rosáceos dedos. ¿Qué quiero decir? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues el estilo, el adorno que le estamos dando al significado, al significante, a la secuencia sonora que nos va a dar
es que nos va a dar ese significado. ¿Sí? Entonces tenemos amanecer, disfruta el alba de rosáceos dedos, significan exactamente lo mismo, pero pues la manera en la que nosotros lo presentamos, un lenguaje más poético, pues la logramos a través de la función estética del lenguaje. Ahora el signo lingüístico, entonces vamos a poner acá un ejemplo de lo que es el signo lingüístico como tal. Siguiente tarea, ustedes me van para la sección de lingüística me van a traer muchos más ejemplos de lo que es inicio, icono, de lo que es un símbolo. Entonces, para seguir hablando de signo lingüístico, tengo acá una imagen, quiero presentarles esta imagen, básicamente es eso. Entonces, ¿qué tengo acá? Una secuencia sonora, que puede ser llevado a lo gráfico. Sin embargo, piensen en esto, chicos, cuando ustedes están leyendo, ¿dónde está el sonido? Ustedes leen en voz baja, pero hay un sonido y ese sonido está proyectado desde su cabeza. ¿Sí? Es importante que miren también la sonoridad al momento de leer, porque eso hace que la información que pueda captar el cerebro de lo que se está leyendo sea mayor. Entonces, bueno, tenemos un significante, es decir, que porta significado. Entonces, ese significante es la secuencia sonora. El significado es una proyección que se hace en cuestiones de milisegundos que se hace en nuestro cerebro, a lo que también se va a llamar una imagen acústica. Quiero que lean más sobre la teoría del signo lingüístico planteada por Ferdinand de Saussure. Entonces, acá les dejo la cita. Entonces, teoría del signo lingüístico. Teoría del signo lingüístico. Entonces quiero que lean también un poco más sobre eso, ¿listo? Entonces continuamos. Y llegamos a lo que es como tal ya la lingüística y vamos a plantear las ramas de la lingüística. Entonces, estas son las ramas de la lingüística. Vamos a hacer otra clasificación acá de otra manera. Aquí tenemos entonces la semántica. Tenemos la fonética, tenemos la gramática, y como una subdivisión de la gramática vamos a encontrar la morfología y la sintaxis. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? La semántica la vamos a entender como lo relativo al significado, la fonética como lo relativo al sonido y la gramática como lo relativo a la escritura. Y acá nos partimos directamente y exclusivamente lo que es la escritura. Como vamos a entender la letra como la representación gráfica de un sonido. Eso es una letra, una representación gráfica de un sonido, una nota musical, una partitura. La morfología pues la vamos a entender como la forma y la sintaxis como el orden que tiene esa forma. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando primero de lo que es la semántica. Entonces dentro de la semántica hablamos de unos fenómenos semánticos. ¿Listo, chicos? Unos fenómenos semánticos que son, tenemos por un lado, entonces tenemos acá la homonimia. Fenómenos semánticos que son la homonimia, por un lado, la
sinonimia, la antonimia, la polisemia, la metonimia. ¿Listo? Entonces, ¿qué son todos estos fenómenos semánticos? ¿Cuál es la intención de esto? Que para la sesión práctica ustedes me traigan a mí ejemplos de homonimia, de sinonimia, de antonimia, de polisemia y de metonimia. La homonimia, ¿qué es? Ojo con esto, cuando una palabra, o más bien dos palabras, que suenan igual, pero se escriben distinto. Vamos, partamos de una idea. Entonces, ¿por qué? Porque si las dos palabras suenan igual y se escriben distinto, pues estaríamos frente a la misma palabra y lo que presentaríamos sería un ejemplo de polisemia. Entonces, por ejemplo, homonimia, en el caso del español de Colombia, tenemos una homonimia entre la palabra casa y la palabra casa. ¿Sí? ¿Por qué en el caso del español de Colombia? Porque la homonimia como tal tiene que ir con el sonido. Porque la palabra la vamos a entender, como digo nuevamente, como una secuencia sonora, no como una secuencia de letras. Entonces, en el caso del español de Colombia, nosotros pronunciamos casa y casa. Pronunciamos el mismo sonido, la misma secuencia sonora. Al escribir distinta esa secuencia sonora, tenemos como tal ya la razón de decir que son palabras distintas. Casa como hogar y casa como, pues, cazar animales. Cuando tenemos, a diferencia de que hay homonimia, tenemos una polisemia. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá los ejemplos de polisemia. Entonces, cuando tenemos nosotros una polisemia, por ejemplo, cuando resignificamos la palabra perro, que puede significar mujeriego, que puede significar animal, la palabra banco, que puede significar una banquita, que puede significar un banco financiero, la palabra planta, que puede significar planta de pie, que puede significar planta, una planta como tal, una planta de producción. Y en ese caso tenemos polisemia. Cuando tenemos homonimia, cuando las palabras se escriben distinto. En ese caso tenemos palabras distintas, pero si no suenan igual, ya no habrá esa homonimia. Si yo me voy a España o a África, vamos a encontrar que la diferencia de pronunciación de la término casa, tenemos acá, que es casa, cuando pronunciamos una S, frente a este que se pronunciaría caza, y ahí pronunciarían una Z. En ese caso ya no tendríamos homonimia, porque ya la palabra sería completamente distinta, tanto en su escritura como en su sonoridad. ¿Listo? La otra que tenemos es la sinonimia, que es la más sencilla. Entonces la sinonimia la entendemos como palabras completamente contrarias, distintas, que significan lo mismo. Es decir, palabras que suenan y se escriben distinto, pero significan lo mismo. Alumno, estudiante. Alumno, estudiante. Profesor, maestro, en algunos casos. Y noten también que esa sinonimia también está dada por el contexto, igual que la homonimia. Un contexto lingüístico, acá vamos a tener también en cuenta un contexto social. Maestro, en el caso de Colombia, en el caso del español de Colombia, en varios españoles, también presenta una polisemia curiosa, en la que va a ser en algunos casos sinónimo de maestro y en otros casos no, cuando hablamos un ejemplo de maestro de obras. Listo. Seguimos entonces, serían los fenómenos semánticos. Y la antonimia, pues la antonimia viene siendo lo contrario de la sinonimia. Entonces, palabras que significan dos cosas completamente contrarias. Son distintas, es decir, se escriben y suenan distinto, y su significado es contrario. Alto, bajo, grande, pequeño, bueno, malo. ¿Sí? Entonces, ahí en ese momento pues tenemos un fenómeno semántico que es la antonimia. Y por último, el otro fenómeno semántico, que es la metonimia. Entonces la metonimia, meta, más allá de lo nombrado, sería etimológicamente, es decir, cuando vamos más allá del significado. Este es el ejemplo más claro. Llegó a su casa
y les pido que por favor me regalen un vaso de agua. Ustedes me dan un vaso, no un vaso de agua, sino un vaso con agua. El significado como tal de vaso de agua nos está transmitiendo que es un vaso cuyo material es el agua. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Vaso con agua. Hacemos que su contenido se convierta en su material y en ese caso estamos yendo más allá del significado. Entonces, ahí en ese caso tendríamos una metonimia. Quiero que también pues, busquen ejemplos. Ustedes, vuelvo y repito, deben estar leyendo. Quiero ejemplos de metonimia, de sinonimia, de antonimia y ejemplos de polisemias. ¿Listo? Por otro lado, entonces vamos a hablar un poco de fonética. Decimos que la fonética era lo relativo al sonido de la lengua. Entonces, ¿qué vamos a decir en eso? Vamos a empezar acá por unas imágenes. Entonces, vamos a colocar esta imagen en primer lugar. ¿Qué tenemos acá? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Y quiero pues ustedes, nuevamente teniendo todas las precauciones higiénicas y más en este momento, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es lo que se conoce como el triángulo vocálico, particularmente para el español. ¿Qué tenemos acá en este dibujito? Lo que tenemos es un corte transversal de nuestra cara, como si nos partieran a la mitad, y encontramos lo que es el aparato fónico. Acá me faltan algunas partes del aparato fónico, hacia acá que tienen las cuerdas vocales y demás, pero tenemos como la gran mayoría son por español acá ubicados. ¿Qué es lo que estudia la fonética? Como tal, la producción sonora del ser humano, es decir, va a estudiar dos conceptos particulares. Entonces, de acá en este momento partimos de dos conceptos fundamentales para los estudios fonéticos en lingüística: modo de articulación frente al punto de articulación. Modo de articulación frente al punto de articulación. Modo de articulación, por ahora solo vamos a decir que es la característica del aire. Punto de articulación, pues vamos nuevamente a esta imagen que tenemos acá. Y en cuanto al punto de articulación, es el lugar de la boca donde se va a producir el sonido. Nosotros hablamos de que las lenguas están compuestas, o particularmente para el español, de dos tipos de sonidos: vocales y consonantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El triángulo vocálico del español. Quiero contraponerlo con otra imagen. Tenemos acá, por ejemplo, este es el triángulo vocálico del francés. Entonces ya tenemos vocales cerradas, vocales medio cerradas, vocales medio abiertas y vocales abiertas. Entonces nosotros no vamos a clasificar las vocales entre abiertas y cerradas, sino en su grado de apertura, unas más abiertas que otras, unas que abren más que otras, unas cierran más que otras. Entonces, abiertas, cerradas. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Entonces, el español solamente tiene 5 vocales, pero vamos a partir de una idea, y es que el hecho de que yo coloque un solo gráfico no quiere decir que esté frente a un mismo sonido. Entonces, vamos a explicarlo acá con este otro cuadro que tengo acá. Por ahora vamos a mostrar solo este, que es el alfabeto fonético del español. Este que es el alfabeto fonético internacional. Acá me faltan todavía las inclusivas. Bueno, entonces en este alfabeto fonético internacional vamos a mirarlo básicamente qué es lo que nos dice acá. Nos vamos al otro porque esto es más. Entonces en este, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos una clasificación. Bueno, acá nos dice bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar. Hasta acá llegan todos los sonidos del español. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos acá, yo les decía que partíamos de dos conceptos particulares: el punto de articulación, que es lo que tenemos acá, punto de articulación, y el modo de articulación. Que el modo de articulación sea en cuanto a la característica del aire.
Entonces, por ejemplo, tenemos la primera característica oclusiva, que quiere decir que el aire sale con fuerza. Fricativa, que tiene una pequeña, se suaviza un poco el sonido. Por ejemplo, la diferencia del sonido P frente al sonido F, cuando decimos papa, cuando decimos poca. Bueno, voy a poner la cámara, que es importante que ustedes vean el movimiento de la boca. Entonces, la diferencia entre decir papa y entre decir foca. Entonces, volvamos acá. Pa, pa. ¿Qué parte de mi boca actúa? ¿Qué parte del aparato fónico, que es lo que tenemos nosotros acá en esta imagen, qué parte del aparato fónico es la que actúa? Entonces, yo digo pa, pa, entonces actúan los dos labios y el aire sale con fuerza, y por eso la ubico bilabial, característica del aire oclusivo. En este caso, la palabra T la letra del sonido T y el sonido D. Decimos, por ejemplo, tarro. Entonces sí habría que completarlo un poco, acá realmente faltan sonidos del español. Entonces nosotros decimos tarro. Entonces, dental, mi lengua llega a los dientes, pronuncian la palabra tarro, llega a la parte posterior de los dientes y el aire sale con fuerza. Ta, da. Ta es un sonido más cortado, por eso se llama sorda, y da, la D, por ejemplo, la palabra diente, es un sonido no tan cortado, por ende se llama sonoro. Y lo ubicaríamos entonces, ¿qué parte de la boca actúa en la producción del sonido? El diente, entonces la llamamos dental. Y la característica del aire oclusiva. Acá, por ejemplo, en este lugar tenemos la palabra, el sonido F. Entonces nosotros pronunciamos foca. Nos damos cuenta que lo que actúa de mi boca son el labio y el diente, y el sonido tiene una suavidad, se suaviza. Eso lo llamamos fricativo o africada, se pueden entender dentro del mismo contexto. Listo, y acá nos dice interdental, entonces haríamos T, porque se nos produciría entre los dientes, nos está diciendo. Alveolar, que es la parte arrugadita que tenemos nosotros acá. Entonces tenemos acá el sonido S, saco, ¿sí? Entonces dijimos que no es un sonido alveolar fricativo. Este es el sonido she, ¿sí? Las nasales, la M. Entonces, por ejemplo, tápense la nariz y traten de decir M. No hay sonido, no suena. ¿Por qué? Porque el aire tiene que salir por la nariz, y si se dan cuenta se cierra la boca en, hay un sonido bilabial nasal, la N, hagan N. Listo, chicos, no me falta otra. Bueno, tenemos las laterales, que hacen particularmente referencia a la L, vibrante simple, vibrante múltiple. La vibrante simple es porque vibra una sola vez la cuerda bucal. La vibrante múltiple vibra más veces la cuerda bucal. Tenemos, por ejemplo, vibrante simple, la palabra aéreo, la R en aéreo. Cuando decimos aéreo, esa R vibra un poco, es una vibrante simple. Cuando decimos carro, vibran más las cuerdas bucales, pueden ponerse la mano en este lugar, y ahí, pues por esa razón nosotros la llamamos vibrantes múltiples. Vamos a tratar de mirar el cuadro con todos los sonidos, que no solo en español. Entonces, acá, vamos a mirar acá, cuadro. Entonces, acá. Bueno, este cuadro está un poco más completo. Este está un poco más completo. Entonces, como lo podemos apreciar acá, en este caso también pues tenemos la ubicación de los sonidos, tenemos todas las fricativas acá ya de todas las lenguas.
unas que también pertenecen al español como esta, la Z, tenemos esta la P, la V, acá nos aparece la V cuando nos decían a nosotros en clase que no se dice vaca, se dice vaca. Entonces hay una fricación, si ustedes notan hay un pequeño sonido que hace, hay una vibración pequeña al momento de salir el aire y se produce en el labio y el diente. Entonces básicamente de esto es de lo que se nos va a encargar a nosotros la fonética. ¿Listo? Y partimos de la idea de modo de articulación y punto de articulación. ¿Qué quiero que hagan? Que cojan este cuadro que tenemos acá, se los voy a dejar igualmente, el cuadro del alfabeto fonético, lo pueden buscar por internet, y que cuando ustedes hablen traten de darse cuenta de cuáles son los sonidos, escojan palabras, por ejemplo, digo la palabra papá, estoy haciendo dos bilabiales, la palabra tarro, tengo la alveolar, la T, dental alveolar, y tengo, en este caso, también el sonido de la vibrante. Bueno, acá ya nos aparece la vibrante, vamos al otro cuadro que tenemos acá. Entonces tengo el sonido de la dental alveolar, ta, ta, la dental, y tengo el sonido de la vibrante múltiple, ta, ro, ¿sí? Ta, ro, y que nos empecemos a percatar de los sonidos. Existe una última característica sonora que va con todos los sonidos, que cambia la calidad del aire, que es la característica implosiva. Esta que hace la contraria a la oclusiva. En la oclusiva el aire sale con fuerza, en la implosiva el aire se cierra, se corta el paso del aire. Entonces, por ejemplo, oclusiva, la P oclusiva, pa, pa, la P implosiva, ap, y cierra la producción de aire. Quiero que ustedes empiecen a identificar estas cosas al momento de hablar y al momento que escuchan, partiendo de este cuadro. Los que han estudiado inglés o todos en el colegio tuvimos que ver algo de inglés, lo que les aparece siempre al final de la palabra en el diccionario con un poco cheticos son estos grafos. Entonces trabajen los chicos para que empiecen a identificar las pronunciaciones. Ninguna lengua se escribe como se habla. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos con la otra clasificación, que es la, he anotado acá, que es la gramática. Entonces, la gramática, que sería lo relativo como tal a la escritura. Entonces, en primera medida hablamos de morfología de las palabras. Entonces, ¿qué es la morfología? La forma. Entonces, las palabras están compuestas, ojo con esto, están compuestas por unos morfemas que se unen a un lexema. ¿Qué es el lexema? Entonces vamos a entender el lexema como la raíz. ¿Listo? Entonces, las palabras están compuestas por morfemas y por lexemas. Existen en la lengua varios tipos de lenguas. Vamos a ver una clasificación dentro de la cantidad de morfemas y lexemas, dentro de ya su organización de forma morfológica. Hablamos de lenguas flexionales, lenguas semiflexionales y lenguas no flexionales. Entonces partamos, por ejemplo, el inglés, que es una lengua no flexional. ¿A qué hablamos de lengua no flexional? Porque la cantidad de morfemas es mínimo. Play, tenemos simplemente una raíz, y en todos los tiempos este verbo, en todos sus tiempos y en todos sus modos, va a conservar la misma forma. No va a flexionar, sino va a hacer uso de verbos auxiliares, will, could, should, bueno, cualquiera, pero su forma no cambia. Y en los sustantivos, en los adjetivos no presenta género. Por ejemplo, este sustantivo no presenta género, no tenemos una marca ni de masculino ni de femenino. Entonces no hay como tal una flexión de las formas, por eso la conocemos como lenguas no flexionales. Por otro lado tenemos las lenguas semiflexionales. Estas lenguas semiflexionales son las que ya flexionan el verbo, ya el verbo nos trae una información de persona, de tiempo y demás en su forma como tal, aunque en algunas aparezca también un verbo auxiliar, pero tiene unas formas donde cambia. Por ejemplo,
En el caso del español, entonces hablamos del verbo amar. Tenemos su raíz, tenemos esta vocal, ya les digo que es, y tenemos sufijo va. Listo, entonces por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Es una lengua semiflexional porque ya flexiona su verbo. Tenemos por ejemplo am, raíz. Esta A que tenemos acá la vamos a llamar vocal temática, indica el tema de conjugación verbal. ¿Listo? Entonces el español tiene 3 temas de conjugaciones verbales, en A, en E y en I. Entonces acá tenemos, me indica que es en A. Si yo tengo un en I, por ejemplo, la palabra algo que me gusta harto, ¿qué me indica esa vocal temática? Que tenemos tema de conjugación o paradigma de conjugación I. Pero aparecen unos morfemas que se le pegan al lexema y que traen también una información de tiempo, a diferencia de lo que pasa acá con el inglés. Tenemos el sufijo va, que ya me indica que estamos frente a un tiempo pasado, un tiempo imperfecto, y el sufijo mos, que me indica que estamos frente a una primera persona del plural. En el caso del inglés, el verbo no me da esos cambios, no me los da, y es necesario marcarlo con un pronombre. Y tenemos lenguas flexionales, que, bueno, y acá dentro de las semiflexionales partimos la diferencia ya con los sustantivos, que es lo que la va a diferenciar de las lenguas flexionales como tal, que es que los sustantivos no solamente van a tener género y número, ¿sí? Número gramatical, hablamos de singular y plural, no solamente van a tener género y número, sino que también van a tener, en este caso, las lenguas semiflexionales solo van a tener género y número. Por ejemplo, la palabra niño, entonces tenemos su raíz, la presencia de una A o de una O nos indica un género, la presencia de una S o la ausencia de esa S, que eso lo vamos a llamar morfema cero. En este caso, bueno, normalmente en lingüística tiene un palito atravesado hacia cero, morfema cero. Morfema A me indica que es femenino, morfema O me indica que es masculino, morfema S me indica que es plural, y morfema cero, es decir, que no hay niño, cuando es solo niño, me indica que es singular, es decir, solamente me indica género y me indica número. Mientras que en las lenguas flexionales ya me va a aparecer que los verbos tienen también esta característica de las lenguas semiflexionales, donde también se añade a su forma o a su raíz un morfema que trae información gramatical. Estas lenguas flexionales además van a hacer que el sustantivo dentro de sí mismo ya traiga la información de la función que está cumpliendo dentro de la oración. Entonces nosotros tenemos como funciones de la oración, acá en este momento, nosotros tenemos acá como dentro de la función de la oración, la función básica de la oración, que es S más B más P igual a O, quiere decir sujeto más verbo más predicado igual a oración. Dentro del predicado, ahorita hablamos un poco más de eso, tenemos complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. En las lenguas flexionales, ¿qué sucede? Pues esas lenguas flexionales van a traer ya en su sustantivo la información de si es sujeto, o si es siendo predicados, complemento directo, indirecto, circunstancial. Por ejemplo, en el latín. En el latín tenemos, cuando la palabra es sujeto, tenemos la forma servus. Cuando la palabra es complemento directo, tenemos la forma servum. Cuando la palabra es complemento indirecto, tenemos la forma servum. Entonces, y ya en la terminación de la palabra, esto que se conoce también como sufijo, es un morfema que me trae esa información gramatical. Me dice, acá en este caso es un sujeto, acá en este caso es un complemento directo y acá en este caso es un complemento circunstancial. Entonces la diferencia en los 3 tipos de lengua en cuanto a su forma. ¿Listo? Entonces ahora vamos a poner acá un ejemplo. Entonces, dentro de lo que son los morfemas, existen 2 tipos de morfemas. El primero es el gramema y el segundo es el morfema como tal. Entonces,
todos los gramemas son morfemas, no todos los morfemas son gramemas. Cuando el morfema se convierte en gramema, cuando trae una información gramatical. El morfema como tal lo que va a hacer es cambiar el significado de la palabra. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la palabra controlar. Ahora yo cojo esta palabra y le voy a poner un morfema. En este caso sería un prefijo, descontrolar. Automáticamente este morfema me cambia el significado de la palabra, pero no me trae ninguna información gramatical. Cuando ese morfema es gramema como tal, cuando la información que trae no cambia el significado de la raíz, no la cambia como tal, sino me dice una información gramatical, valga la redundancia. En este caso, este gramema us me indica que estoy en una función de sujeto, este gramema que estoy en una función de complemento directo, y este gramema o me indica que estoy en una función de complemento indirecto. Acá, este morfema a me indica que estoy en femenino, este morfema o me indica masculino, singular el morfema s, plural, plural el morfema s, singular el morfema o. En este caso, va ese morfema que me indica que estoy en un pasado imperfecto, mos que estoy en una primera persona del plural, y me indica que estoy en paradigma de conjugación, y este morfema r, gramema r en este caso, me indica que estoy en infinitivo. Listo, chicos, pues la idea es que ustedes en lo que están leyendo empiecen a sacar palabras, empiecen a sacar verbos y empiecen a mirarlos y empiecen a identificarlos y se den cuenta qué es lo que hay ahí, cómo se forman las palabras. La mejor manera de entender esto es visualizarlo y verlo en el uso, verlo como tal en el uso. ¿Listo? Entonces, dentro de la forma, dentro de lo que es la morfología de las palabras y un poco también unido con lo que es la semántica de la palabra, pues vamos a clasificar las palabras. A esto lo vamos a llamar categorías gramaticales, y esas categorías gramaticales son la función que va a cumplir la palabra dentro de la función que va a cumplir la categoría, va a determinar la función que puede cumplir la palabra dentro de la oración, esa clasificación. Entonces vamos a mirar esa clasificación un momento acá. Entonces, acá tenemos sustantivo. Entonces vamos a mirar y qué tenemos que hacer acá. Entonces vamos a dar, digamos, la pauta principal para identificar y para distinguir cada uno de ellos. Como tarea, por ejemplo, en el caso del sustantivo, decimos, ¿qué es el sustantivo? Nos dice nombre un elemento. Vamos a entender el sustantivo como algo o como alguien, como materia, sea materia tangible o sea materia intangible. ¿Cómo yo voy a identificar un sustantivo? Entonces, por ejemplo, acá nos dice dentro de la conformación de la oración. Yo digo, ¿qué es la conformación de la oración? Entonces yo me pregunto, ¿qué es conformación? Si al preguntarme me respondo algo, entonces estoy dentro de un sustantivo. Ya sé que la conformación es sustantivo. Pronombre me dice, reemplaza un elemento. Entonces, la función como tal del pronombre es reemplazar un sustantivo. Existen varios tipos de pronombres, ustedes me los van a investigar. No en todos los casos el pronombre va a reemplazar solo un sustantivo, en algunos casos va a reemplazar un adjetivo. Entonces, los pronombres, ustedes me los van a investigar como parte de su trabajo autónomo, pero yo les voy a dar la clasificación. Entonces, los pronombres personales tendremos de primera, segunda, tercera persona. Primera persona, recuerden, el hablante. Segunda persona, interlocutor. Y tercera persona no es ni hablante ni interlocutor, es el motivo del chisme, es de lo que se está hablando, digámoslo así. Pronombres personales. La segunda clasificación que tenemos de los pronombres posesivos, que se utilizarán para dar idea de posesión. A ver, cuál es su uso como tal. Tenemos pronombres demostrativos. En esto ya nos aparece una noción de un
tercer género, que es el género neutro, que me da idea de unanimidad o generalidad. Entonces estos son los pronombres demostrativos de segunda persona. Ustedes van a investigar los de primera, los de tercera y cómo se usan. Tenemos aparte de eso los pronombres interrogativos, pues su función será poder permitirnos introducir interrogantes. Y tenemos por otro lado los pronombres relativos. Estos pronombres relativos tienen una función particular, no van a reemplazar como tal un sustantivo, sino van a permitir que haya una conexión entre oraciones, es decir, van a funcionar como conectores. Entonces, los pronombres relativos son conectores. ¿Cómo van a unir? Oraciones. Los conectores unen oraciones o unen partes de las oraciones. ¿Cómo los van a unir ellos? Van a unir particularmente oraciones sustantivas y adjetivas. ¿Listo? Ustedes me van a averiguar bien qué es eso. Por ahora les digo que una oración sustantiva ocupa el lugar de un sustantivo y una adjetiva ocupa el lugar de un adjetivo. ¿Listo? Esa es la función. En la lengua como tal tenemos tres conectores, tres categorías que funcionan como conectores, que son los pronombres relativos, conexiones entre una oración principal, una sustantiva y una adjetiva, las conjunciones, que pueden conectar términos dentro de una misma oración o conectar varias oraciones que pueden ser coordinadas o oraciones adverbiales, ya lo miramos. Y el otro tipo de conectores son las preposiciones, que introducen los predicados. Listo, vamos entonces acá con la otra parte. Listo, entonces el adjetivo acompaña al sustantivo, pero más allá de acompañar al sustantivo, la función del adjetivo es caracterizar. Entonces el adjetivo caracteriza, da una característica en cuanto a. Entonces si vemos acá, entonces acá el adjetivo característica en cuanto a cualidad, defecto, estado y apariencia. ¿Listo? Entonces esta es lo que me va a traer el adjetivo. La función del adjetivo pues caracterizar a un sustantivo, a algo, caracterizar a algo, para poder darle una característica a algo, valga la redundancia, porque tiene que ser algo, si no le puedo dar esa característica. Listo, tenemos ahora el artículo. Entonces el artículo acompaña. En la función de acompañar pues tenemos el artículo le, la, lo, para masculino, para femenino y para neutro. Acompaña, en esa función de acompañar pues me indicará el género. Entonces, por ejemplo, la casa, entonces ya me indica que estamos frente a un género femenino. La casa. Tenemos por ejemplo el carro, ya me indica que estamos frente a un género masculino. Existen algunas acepciones en esta función del artículo, entonces quiero que me las investiguen, que me las cuenten en clase. Y la otra función que nos dice sustantivar, entonces nos transforma una palabra, la categoría de una palabra nos la transpone directamente a sustantivo, nos lo transforma en sustantivo. Entonces tenemos por ejemplo bueno, que es un adjetivo, es una característica. Cuando decimos lo bueno, lo convertimos automáticamente en sustantivo. Tenemos por ejemplo la palabra, otro ejemplo, la palabra ayer, que es un adverbio de tiempo. Si hablamos de el ayer, automáticamente ya es algo, lo materializamos, entonces lo convertimos en sustantivo. Por otro lado tenemos por ejemplo pronombre personal de primera persona, yo. Al poner el artículo lo transformamos automáticamente en un sustantivo, ya es algo. Esa es la función de sustantivar del artículo. Ahora el verbo nos dice designa la acción o estado. Entonces a todos nos han definido durante nuestra vida el verbo como una acción. Entonces, pues, en este momento pregúntense ustedes qué acción hacen cuando son, para que podamos pensar si realmente pues, vamos
vamos a mirar acá el verbo para que podamos nosotros pensar si realmente el verbo es una acción. Entonces, ¿qué acción hacemos cuando somos? Ninguna, somos y ya, no hay acción. Existen tres tipos de verbos. ¿Cómo vamos a definir nosotros los verbos? No como acciones, sino los vamos a definir como la palabra que yo puedo mover por el tiempo, por el pasado, por el presente, por el futuro. Yo soy, yo seré, yo fui. La palabra que podemos mover por lo probable o por lo probable, por el deseo y por lo real. Yo soy, ojalá sea, yo sería. Y podemos mover, podemos hacer esa transformación en la palabra, no solo en su forma, sino también en su significado, en lo que quiere transmitir, la idea que quiere transmitir. Sí. Entonces tenemos tres tipos de verbos, que son, en primer lugar, los verbos copulativos, que son estos tres: el verbo ser, estar o parecer. En este caso no hay ninguna acción, no estoy haciendo ninguna acción. Yo digo estoy en la cama, estoy en ese momento quieto, no estoy moviéndome, no estoy haciendo nada. Moverme sí es una acción. ¿Y cuál es la característica? Entonces, estos ejemplos que tenemos acá: soy grande, estoy cansado, parezco aburrido. ¿Qué sucede con estas tres palabras? ¿Qué categorías son? Adjetivo. Estos verbos siempre van a exigir en su predicado un adjetivo. De los verbos de dirección, que son estos dos, ir y venir, entonces siempre en su significado, en su predicado, van a exigir un sintagma preposicional. ¿Qué es un sintagma preposicional? Un sintagma formado de una preposición y un sustantivo. Entonces, por ejemplo, acá yo digo, voy hacia el mar, más quisiera ahorita. Entonces, voy hacia el mar. ¿Listo? Acá en este caso tengo mi sintagma preposicional, una preposición de dirección y un sustantivo. Eso es un sintagma preposicional. Vengo desde la montaña, ahí está, o una ciudad. Entonces, también dentro de lo que es seguir indagando en las categorías, se me olvidó mencionarles, aunque ya creo que se los había dicho, los tipos de sustantivos. También los necesito que los tengan claros: sustantivo propio, sustantivo común, sustantivo tangible, intangible. Listo. Y los verbos de acción. Los verbos de acción no son solo estos, son el 99.9% de los verbos del español y de todas las lenguas. Por eso nosotros siempre nos han tratado de definir verbo como acción. ¿Cuál es la característica? Que en su predicado van a exigir siempre un sustantivo. Entonces acá tenemos sustantivo. Jugar, que juego, mi predicado fútbol es un sustantivo. El fútbol es algo, ¿no? Comer pan, el pan es algo, es un sustantivo. Voltear la pared es algo, es un sustantivo. Esa es la diferencia entre los tres verbos. Los verbos se van a clasificar entonces según algo que nosotros los lingüistas llamamos accidentes verbales, que son los cambios que tienen a través de su conjugación. Esta clasificación que les estoy haciendo acá la hago a través del modo, a partir del modo verbal. Entonces tenemos un modo personal y un modo impersonal. Entonces el modo impersonal, ojo, son los modos que no tienen persona gramatical, que no están conjugados. Entonces tengo el gerundio terminado en ando. ¿Cuál es la función del gerundio? Se las voy a mencionar y la tarea es que ustedes las identifiquen completamente en una lectura que hagan. ¿Listo? Entonces, función del gerundio es el terminando en ando, en. Entonces, primera función, el gerundio me va a transformar el verbo en un adverbio de modo. Entonces, correr. Al decir corriendo, pues adelantamos un poco, ¿no? El adverbio de modo me indica el modo en el que se realiza la acción. Tengo yo el gerundio. Entonces yo les digo a ustedes, llegué corriendo. Ustedes me preguntan, ¿cómo llegó, profe? Corriendo, ¿sí? Entonces yo les digo a ustedes, estudiando se pasa la Nacho. Ustedes me dicen, ¿cómo se pasa la Nacho, profe? Y yo les respondo automáticamente el gerundio. ¿Cuál es el gerundio? Estudiando. ¿Listo? Y cumple una función de adverbio de modo. ¿Listo? También se puede decir una oración: estudiando los libros, paso a la Nacho. Entonces, tengo una oración principal: yo paso a la Nacho. ¿Cómo lo hago? Estudiando los libros. Como el verbo
hay oración y en este caso tendría una oración de tipo adverbial. Listo. Segunda función del gerundio, formarme los tiempos continuos. Los tiempos continuos me indican que la acción tiene una duración en ese momento determinado del tiempo. Entonces se forman con el verbo estar y con el gerundio. Entonces estar explicando, yo estoy explicando, tú estás explicando y demás. Y esa acción tiene una duración. Listo, entonces vamos a seguir mirando acá el otro cuadro que tenemos del verbo y tenemos el participio. Entonces el participio en el español tenemos participio acá como dice voz activa, voz pasiva. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a aclarar voz activa. Entonces vamos acá a adelantarnos un poco, es necesario adelantarnos a ver esto. S más B más P, que es la estructura de la oración. Sujeto más verbo más predicado. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Ojo chicos, no pueden caer en la trampa de decir que el sujeto de la oración es el que realiza la acción. Voy a ponerles por ejemplo una oración acá. En este caso, mi sujeto es Juan, pero ¿quién realiza la acción? Pedro. Mi sujeto es Juan, ¿sí? Pero el que realiza la acción es Pedro, entonces no podemos definirlo así. Pero en este otro ejemplo, colocamos acá entonces tenemos acá que tenemos sujeto Pedro, ¿quién realiza la acción? Pedro. Entonces acá vamos a hablar de la voz pasiva, de una voz pasiva, y acá vamos a hablar de una voz activa. Voz pasiva cuando mi sujeto recibe la acción, cuando es un agente pasivo en la acción del verbo. Y esta solamente la vamos a tener, pues, si es el agente pasivo en una acción, pues solamente la vamos a tener con verbos de acción. Y acá en este caso, en la voz activa, mi sujeto, que es Pedro, realiza la acción. Es decir, el sujeto es agente activo en la acción verbal. ¿Listo, chicos? Cuando entonces volvamos nuevamente acá al participio, entonces vamos a mencionar acá. El participio de voz activa tiene una función que es transformar el verbo en un sustantivo. Entonces tenemos esta raíz del verbo cantar, vocal temática, gramema nt que me indica que estoy en participio y e que me indica que es singular. Entonces esta nt es la que marca principal de participio activo. ¿Qué pasa? Yo les pregunto a ustedes quién es el cantante, pues el que canta. Entonces me convierto el verbo en sustantivo como alguien. ¿Listo? Como alguien. Lo convierte en sustantivo como alguien. El participio pasivo me transforma el verbo. El participio pasivo me transforma entonces el verbo en adjetivo. Por ejemplo, cantado. Puede ser cantado, puede ser cantada, es decir, tiene género. ¿Listo? Y la otra función es formar los tiempos compuestos. Entonces, los tiempos compuestos, por ejemplo, todos los que se forman con el verbo haber más el participio pasivo. ¿Listo? Entonces, quiero que ustedes empiecen a identificar estas cosas en una lectura, en algo que ustedes se pongan a leer. ¿Listo? Volvamos entonces acá nuevamente al libro, acá al gráfico y vamos a explicar. Y el infinitivo de tarea, esto se los voy a dar de tarea. Tenemos tres tipos de infinitivo, o para voz activa y para voz pasiva, sumamos 6. Infinitivo simple, por ejemplo, simple, compuesto y continuo. Entonces los voy a mencionar y les voy a decir la función y ustedes los van a identificar esa función como se está utilizando en un texto cualquiera. Entonces tenemos infinitivo simple, el verbo amar, amar. Ahí tenemos el infinitivo simple. Voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Infinitivo compuesto. Voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto la recibe.
Infinitivo continuo, hay una duración en el tiempo. Voz activa, el sujeto recibe la acción. Voz pasiva, el sujeto voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto la recibe. ¿Listo? Y acá tenemos los 6 infinitivos del español: simple, compuesto continuo, voces activas, voces pasivas. Listo, chicos, entonces el adverbio es el modo de la acción, no es solo el modo, es el tiempo, es la duración. Entonces, por ejemplo, cada cuánto hago las cosas, siempre tengo mi adverbio de frecuencia. Cuando lo hice ayer, tengo mi adverbio de tiempo. Como lo hice rápidamente, tengo mi adverbio de modo. Entonces quiero que busquen más sobre adverbios, y que los identifiquen en un texto. Lo importante es que ustedes cojan un texto y palabra por palabra empiecen a indicar qué categoría gramatical es cada uno. ¿Listo? En cuanto a las formas personales del verbo, tenemos entonces condicional, simple y compuesto. Me van a averiguar bien las formas. El simple, comería, dormiría, jugaría, y el compuesto, habría comido, habría jugado, habría pensado. Y me dan ideas de probabilidad. El imperativo, una orden. El subjuntivo me indica deseo, probabilidad, ojalá coma, ojalá duerma. El indicativo me indica como tal la realidad. ¿Listo? Entonces necesito que me hablen más de eso. Acá se pueden ir apoyando con el cuadro que tenemos acá, que es este cuadro. ¿Listo? Este cuadro lo vamos contraponiendo con lo que les he armado para completar un poco más la tabla de las formas personales. Y pues vamos viendo con esto. Acá tenemos las formas compuestas, como se dan cuenta, participo pasivo. Tenemos las formas simples. En todos los tiempos, en todos los modos tenemos formas continuas. ¿Listo? Bueno, y volvemos acá. Entonces, preposición enlaza las partes de la oración simple. Entonces, predicados, complemento directo, indirecto, circunstancial. Función de la preposición, enlazarlas. Como tarea, ustedes me van a decir cuáles son las preposiciones que enlazan complemento directo, cuáles las que enlazan complemento indirecto y cuáles las que enlazan complemento circunstancial. Listo. Y tenemos la conjunción la conjunción entonces cumple dos funciones principales. La primera, unir, sería su primera función principal, unir, poner dos cosas al mismo tiempo, como y duermo, en ese caso pone dos oraciones. Juan y Pedro, pone dos sustantivos. Bueno, bonito y barato, une tres adjetivos, pero también tienen una función subordinante. Quiero que me averigüen sobre esa función subordinante, y en esa función subordinante las conjunciones van a introducir oraciones adverbiales. Entonces, esa parte se las voy a dejar muy de tarea, es la parte de la investigación y que ustedes las puedan identificar. Si ustedes encuentran una oración cualquiera en un texto, puedan decir si esa es sustantiva, adjetiva o adverbial. Listo, chicos, ya dentro de las subordinaciones. Y la interjección, pues yo creo que la interjección más común, la que utiliza Bart Simpson con el ay caramba, es una expresión momentánea, es una locución espontánea. Listo, chicos, entonces con esto ya terminaríamos así como el paso a grandes rasgos por lo que es la morfología. Entonces revisen esta parte, la oración como sujeto predicado, que el que realiza la acción, tengamos en cuenta, digamos, presentémoslo de otra manera, que el sujeto no siempre realiza la acción. Entonces tendríamos que ver, este es el esquema para una oración de voz activa. Me gustaría que ustedes plantearan el esquema para la oración de voz pasiva, como el ejemplo que teníamos acá, que era el de voz activa. Juan golpea a Pedro, acá lo tenemos. Juan golpea a Pedro para la voz activa, Juan es golpeado por Pedro para la voz pasiva. Listo. Y entonces la otra parte que queremos trabajar es, vamos a buscar fábulas griegas. Hay un autor bien interesante que se llama Esopo, que es el gran fabulista griego. ¿Listo? Y me van a revisar la parte de los acentos.
Entonces, vamos primero a mirar la parte de la acentuación. Entonces, la acentuación es lo más del español, es lo más sencillo. Tenemos tres tipos de palabras: agudas, graves, y esdrújulas. Bueno, podemos tener otra clasificación que es la sobredrújula. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que las palabras son secuencias sonoras, no secuencias de letras. Entonces vamos a decir acá, por ejemplo, vamos a poner estas tres formas, ¿no? Por ejemplo, me mantuve la primera persona. Listo. Acá vamos a decir entonces, ojo con esta regla, chicos. Cuando la palabra lleva el acento en la última sílaba, entonces vamos a decir acá la última sílaba, esta. Cuando lleva el acento en la última sílaba la llamo aguda. Y en ese caso le coloco tilde solo si la palabra termina en N, en S o en vocal. En este caso no le coloqué tilde, tiene el acento sobre la penúltima sílaba. Cuando tiene el acento sobre la penúltima la llamamos grave o llana. Y le coloco tilde solo si la palabra no termina en N ni en S ni en vocal. Por ejemplo, en el caso de esta palabra. Poner otro ejemplo acá, la palabra cárcel. Entonces la pronunciamos cárcel y entendemos que el acento está acá, la primera sílaba acá. Como no termina ni en N ni en S ni en vocal, le marco tilde. Y en esta, que la llamaríamos esdrújula, si tiene el acento más atrás, la llamamos sobredrújula. En este caso, si tiene el acento acá, tengo que ponerle tilde, porque la regla me dice que cuando las palabras son esdrújulas siempre les coloco tilde. Listo. Entonces ahora les voy a colocar acá el nombre del autor que ustedes me van a leer, que se llama Esopo, fabulista griego antiguo, fabulista griego. Y en esos textos de Esopo, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Ustedes van a la última parte del texto, que acá nos habla de algunas figuras literarias, nos lo clasifican entre las figuras de repetición. Por ejemplo, la anáfora, que estamos repitiendo pronombres relativos. Los pronombres tienen dos funciones, ya aparte de la anáfora. ¿Por qué es anáfora? Porque no solo es que haya una repetición de ese pronombre, es que aún no sabemos quién es el referente. Pues yo les digo a ustedes, ¿quién lo soñará? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién lo viera? ¿Quién lo dijera? ¿Sabemos el referente? Cuando no sabemos el referente de ese pronombre, estamos en una función anafórica. Cuando ya sabemos el referente de ese pronombre, estamos en una función catafórica. Pues, por ejemplo, yo les digo a ustedes, los estudiantes que se conectan al curso, a los apoyos virtuales, van a tener un mejor desempeño en el examen. Los estudiantes que, ahí ese que es mi pronombre relativo, ya sé el referente, entonces es una función catafórica. ¿Qué es lo que tenemos que mirar acá? Entonces vamos a ver todos los tipos de figuras literarias. A nosotros no nos interesa como tal repetirnos o aprendernos como tal la definición de cada una de ellas. Lo que nos interesa es poder identificarlas. Entonces, de tarea, me van a leer una fábula de Esopo, cualquier fábula de Esopo. Otra que les permito leer es a Rafael Pombo, o a Esopo o a Rafael Pombo. Y van a buscar todas las figuras literarias, van a mirar estas figuras literarias y van a marcar en esos textos cuáles se encontraron. Las que no se hayan encontrado, pues ustedes proponen nuevos ejemplos. ¿Listo, chicos? Entonces, claro, van a leer a Esopo, van a leer las fábulas de Esopo y a Rafael Pombo. Vámonos a leer los dos. Entonces acá les coloco Esopo, fabulista griego, y Rafael Pombo. Cogen una fábula de él, una fábula de él, y la leen, identifican en las fábulas cuáles son las figuras literarias que se presentan acá. ¿Listo? Listo, chicos, entonces ya nos veremos. Gusto haber estado con ustedes en esta parte de lingüística.
Ya nos veremos como tal cuando podamos regresar a clase del instituto. Igualmente en la parte de las asesorías virtuales ya como tal nos vamos a estar presentes resolviéndole todas estas dudas y verificando pues que ustedes hayan hecho todas las tareas que les dejamos. Entonces pues chicos, aprovechen este tiempo para estudiar, échenle una mirada bien fuerte a la parte de lingüística y pues pronto nos veremos. Éxitos en el examen de la Universidad Nacional.